En esta oportunidad se explicará el tema osciladores. Se estudian los osciladores porque es un bloque fundamental en los transmisores y receptores de radiofrecuencia. Bueno, un oscilador lo podemos definir como un sistema o un circuito el cual produce una señal oscilante a su salida sin que haya una señal de entrada. Básicamente, un oscilador lo podemos describir con el siguiente diagrama en bloques, donde tenemos un amplificador y tenemos una red de realimentación, a la cual llamamos alfa y beta. Estos dos bloques están vinculados entre sí mediante una realimentación. En este caso tenemos una realimentación positiva. Entonces tenemos una señal de salida, una señal de realimentación y una señal de entrada. Entonces dijimos que un oscilador iba a tener una señal de salida sin que haya una señal de su entrada. Ahora vamos a explicar cómo es posible que se produzca esto. Bueno, como todo sistema realimentado, la función de transferencia es la siguiente. Tenemos que la función de transferencia es igual a la función de transferencia del amplificador dividido 1 menos la función de transferencia del amplificador multiplicada por la función de transferencia de la red de realimentación. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones el sistema oscilará. Como estudiamos en señales y sistemas, un sistema oscilará cuando los polos de la función de transferencia estén ubicados sobre el eje J omega. Siempre hablando en el plano S, es decir, en el plano transformado de Laplace. Entonces, para analizar la ubicación de los polos, vamos a analizar el denominador de la función de transferencia y lo vamos a igualar a 0. Entonces, despejando, tenemos que el producto de las dos ganancias de transferencia de alfa por beta, desde ahora ganancia del lazo, deberá ser igual a 1. Esta igualdad la podemos expresar en el módulo y fase, es decir, que el módulo de la ganancia del lazo deberá ser igual a 1 y la fase de la ganancia del lazo deberá ser igual a 0. 0 o múltiplo de 360. Estas dos condiciones se conocen como las condiciones de Barkhausen. Y son necesarias para que se produzca una oscilación en el sistema. Dicho de otra forma, estamos diciendo que la ganancia del lazo deberá tener una ganancia unitaria y una fase de 0 o 360 grados. Esto significa que la señal que se está ingresando al amplificador debe ser la misma que tenemos a la salida de la red de realimentación. Y para que sean la misma deberán tener la misma amplitud y la misma fase. Es por eso que debemos cumplir con las condiciones de Barkhausen para tener un sistema regenerativo. Ahora hay dos formas de cumplir la condición de Barkhausen. La primera es que la ganancia del amplificador sea menor a 0, es decir, que estemos en presencia de un amplificador inversor. Entonces, si tenemos un amplificador inversor, podemos decir que la fase del amplificador es de 180 grados, más o menos 180 grados. Y para cumplir con la condición de Barkhausen, sí o sí, la fase de la red de realimentación también deberá ser de más o menos 180 grados. De esta manera, la fase total
la ganancia del lazo será de 0 o 360 grados. La otra forma o la otra posibilidad es que la ganancia del amplificador sea mayor a 0, es decir, que estemos en presencia de un amplificador no inversor. Entonces podemos decir que la ganancia del amplificador, la fase del amplificador será de 0 grados o múltiplo de 360. Y entonces, para cumplir con la condición de Barkhausen de fase, sí o sí, la fase de la red de realimentación también deberá ser de 0 o múltiplo de 360 grados. De esta manera, estamos cumpliendo con la condición de Barkhausen de fase. Y bueno, y la ganancia deberá ser unitaria. La ganancia del lazo deberá ser unitaria. Ahora vamos a ver los osciladores LC, los cuales son los osciladores empleados para radiofrecuencia. Básicamente, un oscilador LC se puede describir mediante la siguiente topología circuital, donde tenemos el amplificador y tenemos conectada a su entrada una impedancia, a la cual le vamos a llamar Z1. A su salida tenemos otra impedancia, a la cual le llamaremos Z2, y tenemos una tercera impedancia, la cual es la impedancia de realimentación. Le vamos a llamar Z3. Entonces, esta es la topología básica del circuito. Ahora podemos reemplazar el amplificador por el modelo de pequeña señal de un transistor. Entonces, tendremos el siguiente caso. Vamos a analizar un amplificador que tiene una impedancia de entrada infinita. Por eso la simbolizamos con un circuito abierto. A continuación, tenemos una fuente de corriente, la cual es igual a la transconductancia por la tensión de entrada, V1. A continuación tenemos la impedancia de salida del modelo del transistor, RO. Y ahora se procede a conectar las impedancias Z1, Z2 y Z3 en sus lugares correspondientes. Entonces tenemos a la entrada Z1, a la salida tenemos Z2 y Z3 va a ser la impedancia de realimentación. Para seguir trabajando este circuito, lo que vamos a hacer es abrir el lazo en este punto. Entonces el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos V1 a la entrada, seguimos con la fuente de corriente, la impedancia de salida del transistor, y a continuación tenemos Z2 conectado en paralelo. Le sigue conectado Z3, que va de Z2 a Z1, y finalmente Z1, que va conectado a tierra. Acá, para seguir trabajando la expresión, podemos ver que RO está en paralelo con Z2. A este paralelo le llamaremos Z2', y como dijimos va a ser igual al paralelo entre R2 y Z2. Tenemos la impedancia, la tensión de entrada V1 y la tensión de salida será V1'. Supuestamente son las mismas tensiones, ¿no? Porque abrimos el lazo en este punto. Bueno, vamos a seguir operando y ahora podemos aplicar el teorema de Thevenin en este punto. Entonces podemos expresar con una tensión de Thevenin y una impedancia de Thevenin. Entonces, lo que sigue del circuito sería Z3 conectado en serie con Z1. Ahora podemos calcular la caída de tensión en Z1, o sea, V1'. ¿A qué va a ser igual a V1'? Bueno, para eso vamos a calcular la corriente total que circula por el circuito y la vamos a multiplicar por Z1. De esta manera, V1' será igual a
la corriente total, que es igual a la tensión de Thevenin, sobre la impedancia total, que va a ser Z Thevenin más Z3 más Z1, multiplicado por Z1. Ahora tenemos que averiguar cuánto vale Z de Thevenin y la tensión de Thevenin. Bueno, la Z de Thevenin, si aplicamos el teorema de Thevenin en este punto, abrimos la fuente de corriente y nos queda que Z de Thevenin es igual al paralelo entre RO y Z2. Y la tensión de Thevenin será la tensión aplicada en los bornes en el cual estamos aplicando el teorema de Thevenin. Entonces la tensión de Thevenin será igual a menos la transconductancia por el sentido de la fuente de corriente por la resistencia Z2'. Bueno, hasta acá tenemos la transconductancia por la tensión 1. Esta es la corriente por Z2'. Bueno, entonces ahora se procede a reemplazar Z de Thevenin y la tensión de Thevenin en la expresión esta de V1'. Entonces V1' es igual a la tensión de Thevenin, que dijimos que es igual a menos la transconductancia por V1 por Z2', que Z2' es igual a RO por Z2 sobre RO más Z2. Todo esto es la tensión de Thevenin multiplicada por Z1 dividido la suma de las impedancias. Z de Thevenin, que dijimos que Z de Thevenin es RO por Z2 sobre RO más Z2, más, dijimos que Z2' es igual al paralelo entre RO y Z2, y después tenemos Z3 y Z1, entonces tenemos más Z3 más Z1. Bueno, podemos expresar acá la ganancia del lazo, ya pasando, si dividimos, pasamos dividiendo B1, nos queda B1' dividido B1, obtenemos la ganancia del lazo, la cual es igual a menos la transconductancia por RO por Z2 por Z1 sobre, acá podemos hacer la distributiva y nos queda que RO queda multiplicando a Z1, Z2 y Z3. Por otro lado, Z2 queda multiplicando a Z1 y Z3. Ahora, si establecemos que las impedancias serán reactancias puras, podemos decir que Zn será igual a Jxn, es decir, reactancias puras. Mediante esta condición nos queda que la ganancia del lazo será igual a, acá vamos a tener el producto de dos reactancias, entonces tendríamos J por J, nos queda menos, menos por menos más, nos queda la transconductancia por la resistencia de salida por X2 por X1, dividido, acá nos queda J por la resistencia de salida, y acá podemos decir que tenemos X1 más X2 más X3, es decir, la suma de las tres reactancias. Acá tenemos el producto de las dos reactancias, J por J nos queda menos, entonces podemos decir que tenemos menos X2 por X1 más X3, ¿no? Bueno, entonces ahora, para cumplir con la condición de Barkhausen, dijimos que la ganancia del lazo debería tener una fase igual a 0. Esto se va a cumplir solamente cuando la parte imaginaria de la ganancia del lazo sea igual a 0. Entonces el sistema oscilará si y solo si x1 más x2 más x3 es igual a 0. Entonces con esta condición podemos establecer lo siguiente, que x1 más x3, despejando de acá, sería igual a menos x2. Entonces reemplazando
nos queda que la ganancia del lazo es igual a la transconductancia por la resistencia de salida por x2 por x1 dividido menos x2, y dijimos que x1 más x3 es igual a menos x2. Entonces finalmente nos queda que la ganancia del lazo será igual a la transconductancia por la resistencia de salida. Acá nos queda menos por menos más y podemos simplificar x2 con x2, entonces nos queda x1 sobre x2. Esta es la expresión final de la ganancia del lazo. Y ahora, la otra condición de Barkhausen establece que la ganancia del lazo deberá tener un módulo mayor o igual a 1. Entonces podemos decir que Gm por la resistencia de salida por x1 sobre x2 deberá ser mayor o igual a 1. Bueno, para cumplir esta condición tenemos dos casos posibles, y eso va a depender del signo de la transconductancia. Podemos tener que la transconductancia sea menor a 0, entonces para seguir cumpliendo con la condición de Barkhausen, x1 sobre x2 también deberá ser menor a 0, para que el producto sea positivo. Entonces, esta posibilidad se da si x1 y x2 son de naturaleza distinta, es decir, que sean un capacitor x1 y x2 en la inductancia o viceversa. Y x3 no importará, podrá ser de cualquiera de las dos. Y el otro caso es que la transconductancia sea mayor a 0. Y entonces, para seguir cumpliendo con la condición de Barkhausen, x1 sobre x2 también deberá ser mayor a 0. Y esto se da si y solo si x1 y x2 son de la misma naturaleza, es decir, que las dos deben ser inductancias o las dos capacitancias. En el caso de la transconductancia positiva podría ser un emisor común. Y acá tendríamos el caso de base común, base o colector común. Ahora, según lo que planteamos, tenemos dos posibilidades. Las dos posibilidades son que el oscilador esté compuesto por dos capacitores y una inductancia, o que esté compuesto por un capacitor y dos inductancias. De acá se obtienen dos familias de osciladores. Tenemos el caso en que usamos dos capacitores, tenemos el oscilador de Colpitts, y en el caso de que usamos dos inductancias tenemos un oscilador de Hartley. Por último se concluye o se da un ejemplo de un oscilador el cual usa un amplificador en configuración de emisor común estamos en este caso con una transconductancia positiva. Dice que x1 y x2 deben ser del mismo signo. Vamos a suponer un Colpitts, entonces estará compuesto por dos capacitores en x1 y x2 y x3 de signo distinto. Y realimentamos con sus capacitores de desacoplo a la entrada y a la salida, y ahí estaríamos en presencia de un oscilador de Colpitts en emisor común.